Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Hoy en nuestro programa número 9. Bienvenida, Mónica, y muchas gracias por tu presencia. Gracias, Padre Juan María, un gusto estar aquí. Bueno, y hoy en esta novena lección, como siempre, vamos a desarrollar un tema del Antiguo Testamento. Luego nos detendremos a estudiar, a recordar algunas de las verdades que nos enseña el compendio del Catecismo del Papa Benedicto XVI, para, después de escuchar los consejos de la Madre y Catequista, los consejos de Mónica, vamos a desarrollar algunos aspectos sobre la Santa Misa. Quienes han venido viendo estos programas saben que estamos aprovechando la Instrucción General del Misal Romano o el Ordenamiento General del Misal Romano, que me parece una guía extraordinaria para estudiar la misa y que además el Papa Juan Pablo II recomendó vivamente que se estudiara en las parroquias. Y vamos a comenzar con la historia de José, aquel hijo de Jacob que se convirtió en primer ministro del faraón en Egipto. Y la historia sagrada dice así: los hijos de Jacob fueron 12. El menor se llamaba Benjamín, el penúltimo José. Jacob quería mucho a Benjamín, pero su favorito era José. Y los demás hermanos envidiaban a José. José tenía sueños que simbolizaban cosas que ocurrirían más adelante. Una tarde Jacob envió a José para que buscara a sus hermanos, que se habían alejado cuidando la majada. Al verlo aproximarse, dijeron los hermanos: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y tiraremos su cadáver en un jaguel seco. Después le contaremos a nuestro padre que lo atacó un puma y se lo comió. No, opinó Rubén, el hermano mayor, que no era tan malo. Mejor lo tiramos vivo al jaguel. Y decía eso porque pensaba sacarlo luego. Agarraron a José entre todos y lo arrojaron al pozo vacío. Rubén se fue a dar una vuelta por el campo para no oír los quejidos de José en el pozo. Cuando volvió, se encontró con que los demás, en su ausencia, habían sacado a José del jaguel, vendiéndolo a unos mercachifles que pasaban en viaje hacia Egipto. La cosa no tenía remedio. A Jacob le presentaron el manto de José manchado con la sangre de un cabrito, y Jacob se creyó que un puma lo había matado. Se largó a llorar desconsoladamente. También lloraba José al llegar a Egipto. Extrañaba mucho. Lo condujeron a una feria donde vendían esclavos y allí lo compró un hombre poderoso llamado Putifar, con perdón de la palabra. José lo sirvió fielmente y llegó a ser capataz de los servidores de su amo. Pero la mujer de Putifar, que era de lo que no hay, se propuso engañar a su marido con José. Como José no le llevaba el apunte, ella, despechada, lo denunció falsamente. Putifar, furioso, metió a José en la cárcel. Ahí interpretó acertadamente los sueños del copero, sommelier, le dicen los franceses, y del panadero del rey, que también estaban presos. Una noche, el rey de Egipto, conocido como Faraón, tuvo 2 sueños rarísimos. En uno de ellos vio 7 vacas gordas que salían de un río y pastoreaban en la orilla. Después salieron del agua 7 vacas flacas y sarnosas que se comieron a las vacas gordas. En el otro vio 7 espigas bien granadas que eran devoradas por otras 7, vacías de granos, apestadas completamente. El faraón se asustó por sus sueños y empezó a buscar a alguien que supiera interpretarlos.
Su copero, que ya andaba suelto, le comunicó la habilidad que tenía José para interpretar sueños, y el rey lo mandó llamar. José, le explicó al rey, los dos sueños indican lo mismo. Pronto vendrán 7 años de prosperidad y abundancia, pero después habrá otros 7 de miseria. Por la seca se morirán las haciendas y se perderán las cosechas. Entonces nos moriremos de hambre, dijo el rey muy afligido. No, don Faraón, contestó José. Puede usted construir grandes galpones para guardar el trigo en la época buena y cuando llegue la mala, distribuirlo de a poco hasta que mejoren las cosas. Está bien, aprobó el rey. Ya que han demostrado ser tan inteligente, te encargarás vos de hacer eso. Para que puedas realizarlo, te nombro primer ministro. Todo sucedió conforme lo había anunciado José, y nadie pasó hambre gracias a su previsión. Así, José llegó a ser una persona importantísima en Egipto, apreciado por el faraón y respetado por la corte y el pueblo. Era de tardecita cuando llegó a Egipto una caravana para comprar trigo, porque la seca había sido general. Venían de Canaán y José reconoció a quienes la formaban. Se trataba de sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a José, que se había hecho hombre y andaba vestido de primer ministro. Todos los hermanos venían, menos Benjamín, el menor, que se había quedado en las casas con Jacob. José, sin darse a conocer, los asustó diciéndoles que sospechaba que debían ser espías. Y ellos, muertos de miedo, lo negaban y repetían alabanzas a José, que se reía en grande por dentro. Después les mandó que fueran a buscar a Benjamín. José tuvo un alegrón cuando vio a Benjamín y les dio un banquete a todos, pero siguió sin identificarse. Durante el banquete hizo esconder una copa de plata en el equipaje de Benjamín y cuando lo descubrieron, fingió enojarse y ordenó que metieran preso al muchacho. Los hermanos rogaron y suplicaron por él, jurando que era inocente. José, al verlos tan desesperados, comprobó que, con el tiempo, sus hermanos habían mejorado, ablandándoseles el corazón. Entonces les dijo quién era, y aquello fue un jolgorio. Todos se abrazaron, llorando y riéndose al mismo tiempo. José dispuso que, lo antes posible, le trajeran desde Canaán al viejo Jacob, que se había quedado solo y con el ánimo por el suelo. Cuando llegó Jacob, la fiesta duró lo menos una semana. Hubo empanadas y asado con cuero, achuras y pastelitos de dulce con vino a discreción. La familia se quedó en Egipto, protegidos por José. Y el objetivo que podemos sacar de esta historia evangélica es destacar que, como dice el Martín Fierro, los hermanos han de ser unidos porque esta es la ley primera, aunque en realidad no sea la primera. No es la primera porque la primera ley es la de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero, en fin, a Dios sobre todas las cosas e inmediatamente después al prójimo como a nosotros mismos. Y evidentemente el prójimo, que es el hermano, ocupa un lugar fundamental en la vida de cada uno. Y también podemos tomar otra enseñanza, porque confiando en Dios, podemos ver cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Porque la verdad, la historia de José comienza mal, pero sin embargo, Dios cuánto bien sacó de aquello que fue algo muy triste, como fue la venta por parte de sus hermanos. Por eso confiemos siempre en Dios, y especialmente cuando veamos que las dificultades son mayores, cuando no comprendamos cuál es la voluntad de Dios, es el momento de la fe. Es el momento de la fe, el momento de la esperanza, el momento de la oración. Y pensar, bueno, Dios lo quiere, Dios sabe. Y seguramente Dios de aquello va a sacar algo muy bueno. Y vamos a pasar a las verdades del compendio. Y hoy vamos a hablar un poquito de los temas que se refieren justamente a la persona, ¿no? Todos temas que tienen que ver con su ámbito social. Primero comenzaremos por su interior, ¿no?
y concretamente por lo que se llaman las pasiones, y vamos a ver, bueno, qué papel ocupan las pasiones en la teología moral, o qué papel juegan las pasiones en el acto libre de cada persona. Entonces, el catecismo define a las pasiones como aquellos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar, en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Ya nombrando algunas de ellas va a quedar claro qué son las pasiones, porque son pasiones sobre todo el amor y el odio, también son pasiones el deseo, el temor, la alegría, la tristeza, el enojo o la cólera. La pasión fundamental es el amor, ¿no?, que es provocado justamente por el atractivo del bien. No se ama sino el bien, aunque a veces sea aparente, aunque a veces no sea un bien real. Por eso las pasiones, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, en sí mismas no son ni buenas ni malas. Depende si uno las aprovecha a dichas pasiones para hacer el bien o si aquellas pasiones le llevan a uno a hacer el mal. Por eso lo que hay que hacer es tratar de vivir las pasiones y tratar de convertirlas en virtud, o aprovechar las pasiones para que sean algo virtuoso, porque también en el dominio, por ejemplo, de la ira, en el dominio de la cólera, el dominio de la tristeza, bueno, allí en ese dominio y en ese saber manejar esas emociones, allí está la virtud. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, algo que efectivamente es algo para tener tan en cuenta desde la perspectiva moral. Y te voy a pedir, Mónica, que nos leas un poquito de lo que dice el compendio sobre la conciencia. Dice, la conciencia moral es un juicio de la razón que impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de los actos, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Entonces, es un juicio de la razón, de la inteligencia, que nos lleva a hacer el bien y el mal, y también que nos advierte sobre qué es lo que está bien y sobre qué es lo que está mal. Mónica. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Existe rectitud de la conciencia moral cuando ésta se halla de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. El hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. Exactamente. Entonces la conciencia puede ser recta y veraz, puede ser falsa también, ¿no? Por eso la conciencia hay que formarla, la conciencia hay que educarla, y se forma, se educa justamente con el estudio de la palabra de Dios, con el estudio de las enseñanzas de nuestro Señor, a través, digamos, de lo que la Iglesia también nos ha ido manifestando. Por ejemplo, una manera de formar bien la conciencia es, bueno, el estudio del catecismo, el estudio del compendio, preguntando cuando uno no sabe. El ámbito de la confesión, por ejemplo, el preguntarle al sacerdote, bueno, padre, pero ¿y esto está bien, esto está mal, esto es un pecado grave, esto es un pecado leve? O sea, la confesión, que muchas veces se convierte en dirección espiritual, es un lugar privilegiado también para la formación de la conciencia. Esta formación de la conciencia, que cuando nosotros buscamos la gracia de Dios en los sacramentos, cuando buscamos al Espíritu Santo, aquella se enriquece con sus dones, y el Espíritu Santo también va obrando en el corazón y en la conciencia de las personas. Muy bien, 3 son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. Mónica. Nunca está permitido hacer el mal por obtener un bien. 2. La llamada regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Mateo 7:12. Y 3. La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia. Muy bien. Esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Sabemos también que la conciencia puede emitir
juicios erróneos, fruto de esa mala formación, o también puede ser que uno sepa que aquello está mal, pero lo haga igual. Pero es distinto a el concepto, digamos, de conciencia errónea. Ahora, esa conciencia errónea, cuando por ejemplo la conciencia nos dice, bueno, hacer esto no está mal, y en realidad está mal, eso se puede deber a la ignorancia. Pero la ignorancia a veces es responsable y a veces no. Por eso hay que ver. En realidad el que juzga es Dios, y es Dios el que sabe en el fondo cómo es la conciencia de cada uno. Pero todos estamos obligados a formar la conciencia, todos estamos obligados a preguntar en caso de duda, porque no hay que obrar con conciencia dudosa. Y es muy bueno justamente que a través de la dirección espiritual o del consejo de un sacerdote o una persona con conocimiento, uno vaya creciendo en conocimiento de la conciencia. Por ejemplo, sobre la culpabilidad de la ignorancia, a veces puede ser que no sea imputable a la persona ese mal cometido si la ignorancia es involuntaria, o sea, si no ha habido responsabilidad en aquel fiel. Muy bien, es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores. Bueno, y habiendo hablado de la conciencia, vamos a hablar ahora de las virtudes. Las virtudes, Mónica, ¿qué es la virtud? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, dijo San Gregorio de Nisa. Sí, de hecho, cuando una persona fallece y parece que es santo porque vive una vida muy ejemplar, justamente lo que se estudia en un proceso de beatificación o de canonización es cómo vive las virtudes. O sea, si aquella persona vivió heroicamente la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales, porque la santidad es parecerse a Jesucristo. La santidad es vivir las virtudes, tal como las vivió nuestro Señor. Bueno, entonces hay virtudes que son humanas, o sea, virtudes que uno puede alcanzar con su esfuerzo, y otras que son sobrenaturales, que solo se consiguen gracias a Dios. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, que ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Estas virtudes humanas se pueden adquirir por el esfuerzo, por la lucha, se pueden fortalecer a través de repetir esos actos virtuosos, esos actos buenos, y pueden ser purificadas y elevadas también por la gracia divina. ¿Cuáles son las principales virtudes humanas denominadas cardinales, Mónica? Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Muy bien, y vamos a hablar un poquito ahora de cada una de ellas. Mónica, ¿qué es la prudencia? La prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida. La prudencia nos ayuda justamente a decidir, nos ayuda a tomar la decisión correcta. Prudente no quiere decir sinónimo de un hombre apocado, porque a veces la prudencia exigirá que uno obre con rapidez y con audacia. Pero el hombre prudente justamente es el que sabe valorar y actúa con ese don también del Espíritu Santo, con esa luz para obrar correctamente. La justicia, Mónica. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión. La justicia, dar a cada uno suyo, dar a cada uno su derecho. La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. Muy bien, es muy bueno que la virtud de la fortaleza vaya unida al don del Espíritu Santo, ¿no? Porque efectivamente uno puede poner empeño y esfuerzo contra la adversidad, contra lo que es arduo, pero también es muy bueno pedirle al Espíritu Santo el don, justamente para poder hacer aquello que es tan difícil más fácil. Entonces, cuando uno ejercita la virtud de la fortaleza,
que uno no deje de pedir al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Muy bien, la templanza. La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Por eso vivimos la templanza al comer, al tomar, al descansar, en el deporte, en el trabajo. Es ese orden también que uno tiene que poner, esa moderación en los apetitos. Muy bien, y ahora le damos la palabra a Mónica Heller, que ella como madre y catejista nos va a dar algunos consejos en pocas palabras. En pocas palabras, hoy quería charlar un poquito acerca de la vocación del catequista. A todo catequista nos resuenan mucho esas palabras de ese mandato de Jesús, que aquí escribí: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, Mateo 28, 19. Y bueno, ser catequista responde a un llamado. Dios nos llama y nosotros nos dejamos, ¿no? Él nos invita y nosotros nos dejamos ser invitados por Él, por esta hermosa invitación. Entonces uno puede ser catequista, ya dijimos en otros encuentros, porque tal vez nuestros hijos están en la parroquia y nos invitan a ayudar en la catequesis y nosotros por estar con ellos aceptamos. Pero independientemente de esto, podemos al principio, bueno, la buena voluntad es lo que más importa, pero luego con el tiempo ustedes van a darse cuenta que también necesitan formarse, ¿no? Tomarlo más en serio. Esto implica estudiar, formarse en un seminario catequístico, participar de seminarios, de cursos o leer libros. ¿Por qué? Porque la catequesis es un ministerio eclesial muy importante con una misión específica. Y si pasamos a la otra plaquita, vemos que dice que es un llamado. ¿Y cómo nos llama Dios? Bueno, nos llama a través, Él nos habla, en todo momento nos está hablando, a través de quienes nos rodean, a través de los acontecimientos, directa o indirectamente. Entonces, en la última de las plaquitas, en pocas palabras, decimos, ¿y cuál es la sugerencia? Bueno, estar atentos con los ojos y los oídos, sobre todo del alma, para que podamos escuchar qué es lo que Dios nos está pidiendo, porque a todos nos pide algo y nos va a dar las ganas y nos va, como ya dijimos en algún momento, a favorecer todo para que podamos cumplir esa misión. Él quiere que nosotros hagamos algo por algún hermano. Por eso dice, aprendamos también a mirar con los ojos del alma, porque Dios siempre nos llama a que hagamos algo a favor de nuestros hermanos. Tengámoslo en cuenta. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y continuamos ahora entonces con la instrucción general del misal romano. Hemos, en esta explicación sobre la misa, ido explicando los ritos iniciales y lo que fue la liturgia de la palabra. Ahora ya comenzamos con la preparación de los dones para la liturgia de la Eucaristía. Y decimos que justamente al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces llevarán los dones, que es el vino, el pan. También se preparará el altar con el misal, el corporal, el purificador, el cáliz, el copón. Muchas veces se lo trae procesionalmente, ¿no? Procesionalmente, unos niños o un matrimonio traen esa ofrenda hacia el altar. A veces están en la credencia sencillamente y las trae el que ayuda o el monaguillo. Pero leemos que dice la instrucción, luego se traen las ofrendas, por eso es de desear que el pan y el vino sean presentados por los fieles. El sacerdote o el diácono los recibe en un lugar adecuado para llevarlos al altar. Aunque los fieles ya no contribuyan con el pan y el vino destinados a la liturgia, como se hacía antiguamente, no obstante el rito de presentarlos conserva su fuerza y significado espiritual. Muy bien, Mónica, ¿también? También se puede recibir dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traídos por los fieles o recolectados en la nave de la iglesia y que se colocarán en un lugar conveniente fuera de la mesa eucarística. Acompaña la procesión en la que se llevan las ofrendas el canto del ofertorio. El canto siempre puede acompañar los ritos del ofertorio, incluso cuando no hay procesión de dones. Exactamente. El sacerdote coloca el pan y el vino sobre el altar, diciendo las fórmulas establecidas. Puede incensar los dones colocados sobre el altar, luego la cruz y el altar, para significar que la oblación de la iglesia y su oración suben como incienso hasta la presencia de Dios. Después, el sacerdote y el pueblo pueden ser incensados por el diácono o por otro ministro.
Luego el sacerdote se lava las manos al costado del altar y expresa así este rito, su purificación o su deseo de purificación interior. Muy bien, y vamos a continuar con la Santa Misa y vamos a ver una oración privilegiada. Ustedes saben que el compendio nos trae algunas oraciones al final a modo de apéndice y también nos habla del rosario. El rosario, que es una oración privilegiada, muy recomendada por la Santísima Virgen, muy recomendada por los papas. Qué bueno rezar el rosario en familia, la familia que reza unida permanece unida. Cuántos dones podemos pedir a la Virgen a través del rosario, cuántas también gracias podemos darles a la Virgen rezando el rosario. Por eso, y terminando ya nuestra catequesis de hoy, les invitamos a que la familia rece en familia, sin obligar a nadie, pero invitando a los mayores y también a los más chicos. Bueno, Dios mediante, la semana que viene continuamos con nuestra catequesis. Me despido dándoles la bendición y diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.